赛亚书第2章。 Veamos Isaías capítulo 2. 以赛亚书的第2章 Isaías capítulo 2, 第2节到第4节。 versículos 2 a 4. 以赛亚书第2章2到4节。 Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. 末后的日子，神殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万灵，万民都要流归这山。第3节。 3. 并有许多国的民前往说：“来吧，我们登神的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，神的言语必出于耶路撒冷。”第4节。 4. 他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。阿们。 Amén. 这段圣经就是以赛亚书的第2道门。 Este pasaje de la Biblia relata la segunda puerta del libro de Isaías. 我们用万民流归这圣山做主题啊。 Y hoy puse como título de este sermón, todas las naciones correrán hacia el monte sagrado. 一起来学习。 Ojalá que podamos aprender juntos. 有关以赛亚书第1章到第6章当中有3道门。 En Isaías capítulo 1 a 6 hay 3 puertas en total. 我们已经查考过第1道门呢， Nosotros ya hemos estudiado acerca de la primera puerta, 是在以赛亚书的第1章。 que está registrado en Isaías capítulo 1. 一开始，神用法庭做场景来宣告他的审判。 En un principio, Dios usó el juzgado como trasfondo y emitió el juicio. 其中特别用像素和原则做比喻啊。 Y usó como parábola el huerto y la encina. 很具体的指出当时以色列百姓的罪行。 E indicó claramente cuáles eran los pecados de los israelitas en ese momento. 可见当时以色列百姓真的不太好。 Podríamos ver a través de estas parábolas que los israelitas no tenían buen comportamiento 让神很失望的。 y desilusionaron a Dios. 因此，神不得不严重的警告他们。 Así que Dios no tuvo otra cosa que hacer que amonestarlos, 神要告诉他们一件很重要的事： porque les quería transmitir un mensaje muy importante. 按照神的公义，这样的结局只有一条路了。 Según la justicia de Dios, sus comportamientos solamente tienen una consecuencia, 那就是败亡。 que es la perdición. 不过话又说回来啊， Pero dicho esto, de otro modo, 不管怎么样，神还是爱他们的。 en realidad Dios los amaba. 其实神不是真的希望他们灭亡啊， Dios no quería su perdición. 神总是希望他们能够赶快回头而得救了。 Lo que quería Dios era que ellos pudieran arrepentirse y así salvarse. 所以当神宣告审判以后， Así que luego de que Dios haya emitido el juicio, 神马上打开第2道门啊， Él abrió enseguida la segunda puerta. 就在以赛亚书的第2章。 Y esto está registrado en Isaías capítulo 2. 神用和平做背景， Dios puso como trasfondo la paz 以神国的复兴来预言将来神的拯救。 y profetiza la salvación a través de la restauración del reino de Dios. 这是神宣告审判之后马上给他们的一个很大的安慰啊！ Este es un gran consuelo que le dio Dios a su pueblo luego de haberles dado a conocer el juicio final. 可见神一方面警告他们，但是神另一方面却应许他们的。 Con esto podemos ver que por un lado Dios los amonestaba, pero por el otro Dios los consolaba, 使他们在绝望当中有一线的希望。 para que ellos pudieran tener un rayo de esperanza en la 这个 desesperanza. 就是神的爱了。
En esto consiste el amor de Dios. 那神将这种大爱充分的显明在他的救赎计划当中啊， Y Dios manifestó este gran amor dentro de su plan de salvación. 借着以赛亚先知来传达出来。 Y este plan de salvación fue transmitido a los hombres a través del profeta Isaías. 成为以赛亚书的中心主题啊。 Y la salvación se convirtió en el tema principal de todo el libro. 更成为圣经当中非常重要的信息。 Y también el tema principal de toda la Biblia. 而这个信息不只是要给当时的以色列百姓， Y este mensaje de salvación no solamente estaba destinado al pueblo de Israel de ese momento, 更重要的是要传达给末世所有的世人。 sino que también se destinaba a todos los hombres de los fines de los tiempos. 是关乎万民的大好福音啊！ Porque es un mensaje, un evangelio que incumbía a toda la humanidad. 请看以赛亚书的49章， Veamos Isaías 49. 请看以赛亚书49章 Isaías 49, 第6节。 versículo 6. 以赛亚书49章的第6节， Isaías capítulo 49, versículo 6. 49章6节。 6. 现在他说：“你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极呀！”我们看到神不只是要救以色列百姓， Mediante este pasaje podemos ver que Dios no solamente iba a salvar a los israelitas, 让以色列百姓能够归回啊， haciéndolos que se vuelvan a Dios, 神还要救外邦人， sino que Dios también quería salvar a los gentiles, 要成为外邦人的光， quería ser la luz de los gentiles, 把神的救恩传扬出去，一直到地极啊！ quería transmitir la salvación hasta el confín de la tierra. 因此，今天这个福音正临到我们每一个人的身上。 Así, hoy en día este evangelio nos llegó a cada uno de nosotros. 这个信息正应验在我们当中， Y este mensaje se cumplió entre nosotros. 所以我们对以赛亚书的这一段预言应该特别留意啊。 Así que nosotros deberíamos prestarle suma atención a esta profecía del libro de Isaías. 首先，神说在末后的日子， Primero, Dios comenzó diciendo, en lo postrero de los tiempos. 表示这件事并不是当时马上就要发生的事情， Esto quiere decir que lo que él iba a decir no iba a pasar en ese momento, 必须等到以后才会实现的， sino que se cumplirá en el futuro. 甚至必须等到最末后才有可能完全应验的。 Tendrá que esperar hasta el fin de los tiempos para cumplirse. 在这里所谓的日子，也不是单指哪一天哦， Y esta palabra tiempos no se refiere a algún día específico. 这里的日子在原文里面具有连续应验的性质啊。 Esta palabra en su idioma original tiene el significado de algo permanente que va en acción. 应该是指一段时日啊。 Entonces, la traducción sería un periodo, una época. 可以包括从基督降生一直到他再临的这一段日子。 Y podemos decir que es la época a partir desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida. 也就是所谓的末世啊。 Es decir, que es lo que nosotros llamamos la época de los fines de los tiempos. 请看希伯来书， Veamos Hebreos. 新约圣经希伯来书 Hebreos, 第1章 capítulo 1, 第1节， versículo 1. 希伯来书第1章第1节， Hebreos capítulo 1, versículo 1. 1章1节。 1, 1. 神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，第2节， 2. 就在这末世借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界的。这里提到神的救恩，从前是借着众先知多次多方的晓谕以色列百姓啊。 Acá dice que la salvación fue manifestada por medio de los profetas a los israelitas. 那如今这个救恩在末世的时候，则是借着主耶稣基督来告诉我们的。 Pero este mensaje de salvación
esta época de los postreros días nos es transmitido a través del propio Jesucristo. 我们再参考彼得前书， Veamos primero de Pedro. 请看彼得前书的第1章 Primero de Pedro, capítulo 1, 20节。 versículo 20. 彼得前书第1章的20节， Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1章20节。 1:20. 基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现啊！在这里，彼得更进一步的指出啊， Acá Pedro dice 说基督在创世以前是预先被神知道的， que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 但是却在末世的时候才为我们显现啊！ pero está hablando sobre Cristo, ¿sí? Cristo será manifestado en los postreros días. 可见如果按照圣经对末世的定义来看哦， Si nosotros vemos el significado que le da la Biblia a este término postreros días, 以赛亚书的这一段预言就时间而论，乃是指着耶稣基督降生以后的世代。 entonces podemos afirmar que el término postrero de los tiempos de Isaías se refiere a la época después del nacimiento de Jesús. 尤其是针对今天主耶稣再临之前这一段最末后的末日说的。 Especialmente se refiere a ese periodo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. 不但是这样啊， No solo así, 如果我们从本质上来看的话， si vemos esto desde el punto de vista de su esencia, 这个预言其实也在暗示我们，神国的复兴必须从耶稣基督开始。 esta profecía también nos está indicando que la restauración del reino de Dios comienza desde Jesucristo. 只有主耶稣才能实现真正的救恩啊！ Porque solamente Jesucristo puede realizar la verdadera salvación. 也只有主耶稣才是神救恩的根本啊！ Y solamente Jesucristo es la base, la raíz de la salvación. 我们请看以赛亚书第4章， Veamos Isaías capítulo 4. 请看以赛亚书第4章 Isaías capítulo 4, 第2节。 versículo 2. 以赛亚书4章2节。 Isaías capítulo 4, versículo 2. 到那日，神发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为华美，荣华茂盛啊！在这里特别提到神所发生的苗， Acá habla sobre el fruto, el renuevo que da de Dios. 这个苗是代表根本啊， Esto simboliza el origen 苗更象征着希望。 y también la esperanza. 唯有等待苗的出现，以色列国才有可能真正复兴啊！ Solamente con la aparición de este renuevo, el reino de Israel sería restaurado. 那这个时候，以色列百姓才有真正的华美跟尊荣。 Y solamente cuando ocurra esto, Israel tendrá hermosura y gloria. 那这个苗是什么呢？其实就是指着弥赛亚， Este renuevo en realidad se refiere al Mesías, 就是指着耶稣基督。 o sea, al Señor Jesucristo. 这是旧约当中非常重要的一个预言呐、La profecía del Mesías es una profecía muy importante dentro del Antiguo Testamento. 我们再参考耶利米书， Veamos Jeremías. 请看耶利米书的23章。 Jeremías capítulo 23. 耶利米书23章， Jeremías capítulo 请看 23, 第5节。 versículo 5. 耶利米书23章5节， Jeremías capítulo 23, versículo 5. 23章5节。 23, 5. 神说：“日子将到，我要给大卫兴起一位公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义的。”耶利米先知同时也预言将来神要兴起一位公义的苗裔啦。 Acá el profeta Jeremías también profetizó de que Dios levantará a un renuevo justo. 他要掌王权， Este renuevo justo tendrá poder político 复兴以色列国。 y va a restaurar el reino de Israel. 那这位公义的苗裔就是指着耶稣基督啊！ Este renuevo justo se refiere al Señor Jesucristo. 神是绝对信实的， Dios es fiel. 真的时候满足了。
en el momento en que se cumpla el tiempo 神的日子一到，主耶稣就真的来了。 y en el momento en que llegue el tiempo de Dios, Jesucristo vendrá. 他道成肉身来到这个世界， Jesucristo vino a este mundo hecho carne, 不只是要拯救以色列百姓啊， no solamente para salvar al pueblo de Israel, 更要拯救全世界所有的人。 sino para salvar a toda la humanidad. 于是他用真理来改变这个世界， Así que Él cambió este mundo a través de la verdad 给人类带来真正的希望。 y trajo una verdadera esperanza a los hombres. 他更用他的爱，用他的宝血，建设了一个不属这个世界的国度。 Y también construyó un reino con su sangre y con su amor que no pertenece a este mundo. 就是属灵的锡安山， Y este reino es el monte de Sión espiritual. 这才是真正神的圣山。 Este monte de Sión espiritual es el verdadero monte sagrado de 这里 Dios. 才有真正神的圣殿， Y solamente en este monte está el verdadero templo de 这里 Dios. 才真是神同在的地方。 Y solamente en este templo de Dios está la presencia de 所以 Dios. 希伯来书的作者才很肯定的指明着说， Es por eso que el autor del libro de Hebreos dijo de esta manera. 请看希伯来书， Veamos Hebreos. 希伯来书12章 Hebreos capítulo 12, 22节， versículo 22. 请看希伯来书12章的22节。 Hebreos capítulo 12, versículo 22. 希伯来书12章22节， Hebreos capítulo 12, versículo 22. 你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。23节， 23. 有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。24节， 24. 并新约的中保耶稣以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。这个地方才是永生神的城邑啦。 Este lugar es la ciudad de Dios. 这个地方才是天上的耶路撒冷， Este lugar es la Jerusalén celestial 这就是属灵的锡安山， y es el monte de Sión espiritual. 就是神所建设的真教会。 Y todo esto se refiere a la verdadera iglesia que edificó Dios, 因为它是靠着中保耶稣基督所流的宝血设立的， porque fue edificada a través de la sangre preciosa del mediador, el Señor Jesucristo. 因此旧约里所谓的锡安山也好，耶路撒冷城也好，圣殿也好，以色列国也好， Así que no importa qué términos se empleen en el Antiguo Testamento, ya sea el monte de Sión o la Nueva Jerusalén, 其实都是预表新约属灵的真教会的。 en realidad todos estos términos están simbolizando la iglesia verdadera del Nuevo Testamento. 而这个教会是独一无二的， Y esta iglesia verdadera es única, 就好像主耶稣是独一无二的一样。 tal como Jesús es único. 难怪当年以赛亚先知才特别用单数来描写这座神殿的山。 Es a causa de esto que el profeta Isaías usó el singular para describir el monte sagrado de Dios. 表示这座山是独一无二的。 Al usar el artículo él, está diciendo de que este monte es único. 并且预言这座山将来必定坚立， Y también profetizó de que este monte será confirmado, 必被高举， será exaltado, 甚至超过诸山万岭啊！ será exaltado sobre todos los collados. 很显然的，诸山万岭意思就是指着很多啊。 Collados está en plural, por lo tanto podemos afirmar de que son muchos collados. 表示幕后这个独一无二的属灵真教会必定超越许多属世界的团体。 Esto quiere decir de que la verdadera iglesia de los fines de los tiempos seguramente será exaltado entre los grupos sociales de los fines de los tiempos. 甚至于要超过许多其他属肉体的教会。 Y también será exaltado de entre las iglesias
que pertenecen a este mundo. 因此，在以赛亚书第4章第1节才这样说。 Es por eso que en Isaías capítulo 4, versículo 1 dice, 请看以赛亚书第4章 veamos Isaías capítulo 4, 第1节。 versículo 1. 以赛亚书第4章的第1节， Isaías capítulo 4, versículo 1. 4章1节。 4:1. 在那日，7个女人必拉住一个男人说：“我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下，求你除掉我们的羞耻。”在这里特别进一步用7个女人拉住一个男人的比喻来说明。 Acá habla sobre un hombre y 7 mujeres. 这个比喻具有双重的含义啊。 Esta parábola tiene dos significados. 从肉体的角度来说， Desde el punto de vista carnal, 最直接的解释当然是指后来以色列百姓被神惩治了。 esto se refería a que los israelitas fueron castigados por Dios. 这是以色列百姓经历战乱以后的悲惨景况。 Es una imagen lamentable luego de haber pasado por la guerra. 许多男人战死沙场啊， Muchos hombres murieron en el campo de batalla 很多女人因为找不到对象归宿啊， y muchas mujeres al no haber hombres y no encontrar pareja. 所以7个女人拉住一个男人啊， Así que 7 mujeres agarraron a un hombre 只好委曲求全、苟且偷生啊。 para poder llevar su nombre. 那第二个，如果从属灵的层面来看啊， Pero desde el punto de vista espiritual, 这个比喻更可以指着末世宗教信仰上混乱的局面。 esta parábola puede representar el caos religioso que habrá en los fines de los tiempos. 7个女人代表许多属肉体的教会， Estas 7 mujeres representan las iglesias carnales que hay en este mundo. 虽然她们不约而同一味的拉住一个男人啊， A pesar de que todas ellas se aferran a un mismo hombre, 就是主耶稣基督啊， que es el Señor Jesucristo, 挂主耶稣的名， y llevan el nombre del Señor Jesucristo 传主耶稣的名， y predican el nombre del Señor Jesucristo, 但是他们真正的目的并不是为了要得到主耶稣哦， pero su objetivo final no era para obtener al Señor Jesucristo, 他们只求挂在主耶稣的名字底下， sino que solamente querían estar bajo su nombre 以便遮盖自己的羞耻啊。 para poder tapar su vergüenza. 而事实上，他们并不属耶稣的， Pero ellos, estas iglesias en realidad no pertenecen a Cristo, 因为他们是吃自己的食物啊， porque estas iglesias comen de su propio pan 穿自己的衣服啊， y se visten de sus propias ropas. 意思就是传自己的道理啊， Esto quiere decir que ellos predicaban su propio evangelio 用自己的方法 y utilizaban su propio método 走自己的道路啊。 y caminaban sobre su propia senda. 那这种有名无实的教会，当然不可能是属灵的真教会啊。 Y estas iglesias que solamente son de nombre no pueden ser una verdadera iglesia. 由此可见，真正归属主耶稣的真教会只有一个。 Mediante esta parábola podemos afirmar de que solamente hay una única iglesia que pertenece a Cristo. 这一个才是神的教会， Solamente esta iglesia es la iglesia de Dios. 这一个才是神的圣山。 Solamente esta iglesia es el monte sagrado de Dios. 所以这一座山与众山不同的， Así que este monte sagrado es diferente a los demás. 特别的高， Es más alto que los demás. 因为它是属天的， Porque pertenece al cielo. 因为它是属灵的， Porque es espiritual. 因为它不属这个世界啊。 Porque no pertenece a este mundo. 于是从各国各方有许多仰慕这个山的人都会流归到这个山来。 Es por eso que en todas las naciones habrá personas que anhelan este monte y volverán y correrán hacia este monte. 他们会互相邀约的说 Ellos se dirán entre sí: 来吧，我们一起登神的山啊， venid y subamos al monte de Dios. 我们一起到神的殿去啊。 Vayamos al templo de Dios. 去做什么呢？ ¿A qué? 不是去观光啊， No a visitar,
也不是为了要得利益呀、 y tampoco para obtener beneficios, 更不是因为那里好玩， y menos porque es un lugar bonito, 而是去领受神的道理， sino que es para nutrirse de la palabra de 然后 Dios 进一步去遵行神的路。 y para poner en práctica la palabra de Dios. 因为纯正的道理，神的训诲，神的话语是从锡安山神的圣山出来的。 Porque la palabra pura de Dios y las enseñanzas de Dios salen del monte de Sión. 换句话说，就是独此一家，别无分行啊。 Esto quiere decir que solamente este lugar es el verdadero y no hay otro que se le asemeje. 这就是锡安山之所以高过诸山万岭一个非常独特的条件哦。 Esto es una condición muy importante para que este monte sea exaltado entre todos los collados. 是其他众山所没有的。 Porque este monte contiene la verdad, una verdad que no los tiene los demás. 有了这个条件，因此锡安山不一样就是不一样了。 Teniendo esta condición, este monte de Sión es diferente. 神成为锡安山的君王， Porque Dios es el rey de este monte. 他亲自治理这个万民聚集的属灵国度。 Y él mismo gobierna este reino que reúne a todas las naciones. 虽然这个国好像是联合国， A pesar de que este reino es como un reino unido, 里面包括各国、各族、各方的人都有。 y incluye a personas de todos los lugares y de cualquier nación. 但是很奇妙的是，凡是到圣山南的人都改变了。 Pero lo especial es que las personas que llegan a este monte cambian. 因为认识神而改变， Ellos cambian por haber conocido a Dios. 因为有神的训诲而改变。 Ellos cambian por haber recibido la palabra de Dios. 所以他们把过去杀人的刀打成耕地用的犁头， Así que ellos convirtieron sus lanzas en arados. 把过去刺人的枪打成收割用的镰刀了。 Y sus espadas en hoces. 于是，在这个属灵的天地里面，没有战争的， Así que en este reino espiritual no hay guerra. 不必学习打仗。 No, las personas que habitan en este reino no deben aprender a pelear. 在这个属灵的天地里面所呈现的是一片和平的景象啊！ La imagen que se manifiesta en este reino es una imagen de paz. 我们请看以赛亚书11章， Veamos Isaías capítulo 11. 请看以赛亚书11章 Isaías capítulo 11, 第6节到第10节。 versículos 6 a 7. 以赛亚书11章第6节到第10节。 Isaías capítulo 11, versículos 6 a 10. 第6节， Versículo 6. 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群。小孩子要牵引他们，牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草，与牛一样。第8节， 8. 吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。第9节， 9. 在我圣山的遍处，这一切都不伤人不害物，因为认识神的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。第10节， 10. 到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。这就是一张属灵锡安山上非常祥和的画面啊。 Esta es la imagen que se ve en el monte de Sión. 在圣山的遍处，所有的一切都不伤人也不害物啊。 En el monte de Sión no hay nada que dañe al hombre ni a los animales. 不管他过去多坏， No importa cuán malo haya sido antes, 像豺狼，
como por ejemplo un lobo, 像豹子， o el leopardo, 像狮子， o el león, 像熊， o el oso, 或者像毒蛇 o una víbora. 啊！现在因为认识神，得到神的训诲，全改变了。 Todas estas cosas, todas estas personas que tienen estas características, al conocer a Dios, cambiaron 变成像绵羊羔， y se convirtieron en personas como con las características de un cordero, 像山羊羔， de un cabrito, 像牛犊啊， de un buey 像小孩子一样 y de un niño. 啊，非常驯良单纯。 Todo lo que yo mencioné se caracterizan por ser mansos y inocentes 啊，非常的谦卑。 y humildes. 那这种景况就是如同起初神所创造的伊甸乐园一样的。 Y esta imagen es como el huerto de Edén que creó Dios en el principio de los tiempos. 跟现在这个罪恶的世界完全不一样， Es algo totalmente contrario a este mundo pecaminoso. 而且刚刚好相反。 Es totalmente lo contrario y tiene un alto contraste. 我们请看约珥书， Veamos el libro de Joel. 旧约圣经约珥书 Veamos Joel, 第3章 capítulo 3, 第9节， versículo 9. 请看约珥书3章9节。 Joel, capítulo 3, versículo 9. 约珥书第3章的第9节， Joel, capítulo 3, versículo 9. 当在万民中宣告说，要预备打仗，激动勇士，使一切战士上前来。第10节， 10. 要将犁头打成刀剑，将镰刀打成割毛。软弱的要说：“我有勇力。”这是另外一张对末日罪恶世界的描绘呀、Esta es una imagen totalmente contraria a lo que vimos recién. 跟神的圣山刚刚好相反， Esta imagen describe la situación de los fines de los tiempos 成为一个非常强烈的对比啊！ y representa un fuerte contraste con el monte de Sión. 这是预言到末日人的心将会越变越恶的。 Acá se está profetizando de que los corazones de los hombres serán cada vez más malos. 越没有人性啊！ No tendrán compasión hacia los demás. 到处都是征战杀戮， En cualquier lugar encontraremos guerras y matanzas. 所以许多人把犁头就打成刀剑了、 Así que muchas personas convierten los hoces en lanzas 将镰刀打成割毛啊！ y convierten algunos utensilios para la guerra. 连软弱的都不认输哦。 Ni los débiles se escapan de esto. 就是死也要拼到底的。 Ellos quieren luchar hasta el fin. 我们看一看今天的世界就是这样的。 El mundo pecaminoso de hoy en día es así. 然而很奇妙的是，神却要在这个充满暴力斗争的世界当中，兴起一个真正和平的国度啊！ Pero lo que Dios quiere hacer es levantar un reino realmente pacífico en este mundo tan cruel y tan pecaminoso. 由和平的君王耶稣基督亲自来建设。 Y este reino será construido por el propio Jesucristo. 那这就是所谓的和平的福音呐、 Y este reino va a predicar el evangelio de paz. 我们请看《使徒行传》， Veamos el libro de Hechos. 请看《使徒行传》第10章 Hechos capítulo 10, 36节， versículo 36. 《使徒行传》第10章的36节， Hechos capítulo 10, versículo 36. 10章36节， 10:36. 神借着耶稣基督，他是万有的主，传和平的福音，将这道赐给以色列人。就在末后的日子，神要把和平的福音借着主耶稣传给所有的世人啊！
En los fines de los tiempos, Dios anunciará el Evangelio de la paz a toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. 不只是要使人跟人之间和平， Con esto, Dios no solamente quiere que haya paz entre los hombres, 更重要的是要使人跟神之间也能和平啊。 sino también que haya paz entre Dios y los hombres. 我们请看以弗所书， Veamos Efesios. 请看以弗所书的第2章， Efesios capítulo 2. 以弗所书2章14节， Efesios capítulo 2, versículo 14. 以弗所书2章14节， Efesios capítulo 2, versículo 14. 因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，15节， 15. 而且以自己的身体灭掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，16节。 16. 既在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了。17节， 17. 并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人呐、主耶稣的十字架就是和平的福音呐、 La cruz de Jesús es el Evangelio de paz. 从横的方向来说，是要使人跟人之间达到和平。 De un punto de vista horizontal, este Evangelio quiere lograr la paz entre los hombres. 从直的方向来说，是要使人跟神之间也能够和平。 Y de una relación vertical, este Evangelio quiere alcanzar la paz entre Dios y los hombres. 而神这样做的目的是什么？ ¿Y cuál es el objetivo de esto? 就是要让所有渴慕神的话、向往真正和平的人都能够流归到这里来。 El objetivo es para que todas las personas que creen en la palabra de Dios puedan correr hacia este lugar 能够享受真正的和平， y disfrutar de la verdadera paz 能够得到真正的拯救。 y obtener la verdadera salvación. 因此，和平是圣山的特征哦。 Así que la paz es una característica esencial del monte sagrado. 和平是圣民的标志啊。 La paz es el símbolo de los escogidos de Dios. 和平是吸引万民流归圣山一个很重要的因素啊。 Y la paz es una condición muy importante para poder atraer a todos los remanentes. 我们千万不可以忽略的。 No podemos obviar esta condición, 这是万民流归圣山一项非常重要的意义啊。 porque esto es algo muy importante para que las naciones puedan correr hacia el monte sagrado. 也是神为什么要以赛亚先知传讲第二道门的信息最主要的理由啊。 Y también es la razón por la cual Dios quiso que Isaías transmitiera esta profecía de la segunda puerta. 今天这个和平的国度已经出现了， Hoy en día este reino de paz ya apareció 就是属灵的真教会， y es la verdadera iglesia espiritual. 是神在末世靠着主耶稣的宝血，借着圣灵所建设的教会。 Es esta iglesia que Dios construyó en los fines de tiempos a través de la sangre preciosa de Jesús y a través del Espíritu Santo. 那很感谢主，我们真教会设立虽然只有短短90年， Gracias a Dios, a pesar de que nuestra iglesia solamente tiene 90 años de historia, 那我们靠着神的恩典和圣灵的同工，很快的把得救的道理、和平的福音传到世界各地了。 pero gracias a la gracia de Dios y al acompañamiento del Espíritu Santo, pudimos propagar nuestro evangelio a todas las partes del mundo. 那现在世界各大洲都已经有我们教会的据点。 En los 5 continentes de este planeta hay iglesias nuestras. 我们回顾过去，我们真的没有什么可以夸口的。 Si nosotros reflexionamos sobre nuestra historia, no tenemos nada de que jactarnos. 要论世界上的学问、地位、人才、钱财各方面，我们都不如别人的。 Si nosotros queremos comparar el estatus social o
el estado financiero de nuestros creyentes, no podemos compararlo con los gentiles. 就好像地面上的锡安山，地面上的锡安山， Esto es como el monte de Sión terrenal. 地面上的锡安山其实不高的， El monte de Sión terrenal no es alto. 再高也只不过是799公尺而已。 Por más alto que sea, solamente tiene 799 metros. 还比不上圣保罗的高度啊！ Y el monte de Sión terrenal no es más alto que San Pablo. 那怎么比也比不上其他的高山啊！ No puede, en cuanto a su altura, no puede compararse con otros montes. 但是如果从属灵的角度来看，就不一样啊！ Pero si vemos el monte de Sión desde el punto de vista espiritual, 因着神的同在，因着圣灵的启示，让我们能够明白别人不能明白的道理。 nosotros a través de la revelación del Espíritu Santo podemos comprender verdades que no comprenden los demás. 让我们能够深知神的奥秘和教训。 Y podemos comprender las enseñanzas y los misterios de Dios. 所以我们所传讲的是完全合乎圣经的全备福音呐、 Es por eso que podemos afirmar que lo que nosotros predicamos es un evangelio completo de Dios. 是一条真正能够使人得救的道路。 Es un camino que realmente lleva a la salvación. 真的能够使人与人，还有人与神之间能够和平的道路。 Es un camino que realmente llevará paz entre los hombres y entre los hombres y Dios. 这就是我们一向所高举超过万名的宝贝哦。 Esto es lo que nosotros nos jactamos. 也因此，有许多渴慕神的话、向往真正和平的人流归到这里来了。 Es por eso que hay muchas personas que anhelan este evangelio que vienen hacia aquí. 不是因为别的， Ellos no vienen por otra cosa, 只因为要领受神的道理， sino solamente para recibir la palabra de Dios, 只因为要遵行神的道路。 sino solamente para poder andar en la senda de 因 Dios. 此，我们也亲眼看到很多人到这个圣山来以后，就好像圣经所说的，因为领受神的训诲改变了。 Así que podemos ver con nuestros ojos que muchas personas que vienen a este lugar realmente cambiaron. 改变好像羊羔小孩一样，成为一个真正和平的人。 Se convirtieron como en un cordero en un niño, se convirtieron en personas realmente pacíficas. 甚至是一个和平的使者。 Son mensajeros pacíficos. 我们在我们教会里面有很多不一样的人， En nuestra iglesia hay toda clase de personas. 有的以前是大流氓， Hay algunas personas que son vagabundos, 杀人不眨眼的， que antes eran vagabundos y eran jefes de alguna cuadrilla. 在台湾很多的监狱他都待过的。 Y ha permanecido en diferentes cárceles de Taiwán. 他自称是住铁屋、吃铁饭碗的人。 Es una persona que vive entre las rejas. 那这种人后来信主以后，完全改变了。 Pero esta persona, luego de venir a nuestra iglesia, de haber creído en Cristo, cambió. 不但不再惹是生非， No solamente no tiene ningún tipo de contiendas con los demás, 不但不敢再杀人， no solamente ya no asesina a las personas, 甚至到最后连杀鸡都不敢了， sino que tampoco se atreve a matar una gallina, 因为怕看到血。 porque tiene miedo de ver sangre. 那谁改变他呢？ ¿Y por qué tanto cambio? 神的话改变了，改变他。 Este cambio se produjo a través de la palabra de Dios. 有的人信主之前很会喝酒啊， Hay algunas personas que antes de creer en Cristo les gustaba tomar alcohol 喝得天天醉啊， y siempre andaban borrachos. 喝到连蚊子叮到他都醉倒了。 Estaban tan borrachos que hasta los mosquitos que los picaban se emborrachaban. 那感谢主，后来他信主了。
pero luego vinieron a creer en Cristo 他也完全改变了， y también cambiaron. 根本不会想到要赌博啊，不要喝酒啊， Y no piensan en probar ni una gota más de alcohol. 甚至闻到酒精味他就想要吐啊。 Hasta sienten náuseas cuando huelen el olor a alcohol. 那有一些人是没有信主之前很会赌博的 Hay otras personas que antes de creer en Cristo apostaban mucho. 啊，赌得倾家荡产的。 Eran prácticamente pródigos. 啊，赌得太太受不了，要想跟他离婚了。 Gastaron toda la fortuna de su familia y su esposa estaba a punto de separarse 啊 de 赌 él. 到最后，孩子也不想认这个父亲了。 Y ni siquiera hasta sus hijos sentían vergüenza de reconocerlo como padre. 但是很感谢主，信主以后也改变了。 Pero gracias a Dios, luego de creer en Cristo, esta persona también cambió. 哎，再也不会想到去赌场去了。 Ya no pisa los casinos. 所以信主以后，因着神的话语，让很多人改变了。 Así que luego de creer en Dios, muchas personas cambian por medio de la palabra de Dios 啊，变成一个和平的人， y se convierten en personas pacíficas 甚至成为一个和平的使者。 y hasta pueden considerarse como mensajeros pacíficos, 啊，他向人家做见证， mensajeros de la paz. 用他自己做最好的见证。 Ellos utilizan a ellos mismos como el mejor testimonio 让那些向往和平的人也一样到这个地方来。 para que todas aquellas personas que anhelan la paz puedan venir a este lugar. 所以这是一个和平的地方啊！ Así que este lugar es un lugar de paz. 啊，听说有慕道者说到教会来最好睡觉， Hay algunos oyentes que dicen que duermen muy bien cuando vienen a la iglesia. 那牧师就问他说：“为什么你别的地方不睡，总是来教会睡觉？” Y los pastores le preguntan por qué no puede dormir en otros lugares, pero sí en la iglesia. 啊，这个慕道者就回答牧师说：“那很简单啊，道理很简单， Entonces este oyente le dice, 因为现在到哪个地方都不安全的 porque no importa en qué lugar esté, hay inseguridad. 啊，不是会偷就是会抢啊， Hay muchos casos de asaltos y robos. 所以我都不敢睡啊。 Así que no me atrevo a dormirme en ningún lugar. 啊，到教会来，没有人会偷，也没有人会抢，所以安心的睡。 Salgo en la iglesia porque en la iglesia nadie roba ni me asalta. 啊，虽然到教会睡觉不是很好，但是他觉得教会很安全，这倒是很有道理啊。 A pesar de que no es bueno venir a dormir a la iglesia, pero es correcto considerar que la iglesia es un lugar seguro. 我们会发现，在这个没有和平的世界里面，到最后只有一块地方会有和平，就是教会啊。 Nosotros vamos a descubrir que en este mundo en que no hay paz en ningún lugar, el único pedazo de tierra en que puede haber paz es la iglesia. 不过我们前瞻未来的路程，不免也有一点担心哦。 Pero a pesar de esto, también nos preocupamos por nuestro futuro. 所担心的不是未来我们的前程如何， No nos vamos a preocupar por nuestro propio futuro, 因为这一些只要靠神都不是问题的。 porque nuestro propio futuro estará asegurado si confiamos en Dios. 所担心的是现在所走的路是不是已经慢慢偏离了正路了？ Lo que a nosotros nos preocupa es si nosotros ya nos hemos desviado del camino correcto. 我们有3个问题必须要省思的。 Nosotros debemos pensar acerca de 3 preguntas. 第一个， Primero, 我们登神的山、奔神的殿的目的是什么？ ¿cuál es nuestro objetivo de subir al monte de Dios? 也许我们已经不再是为了领受神的道理哦， Tal vez ya nuestro objetivo ya no sea recibir la palabra de Dios, 而是为了人情，为了交际。 sino por las amistades que hemos hecho aquí, 甚至于只是为了今生的利益啊。 o tal vez por algún beneficio. 第二个问题，
Segunda pregunta, 我们所高举的到底是什么呢？ ¿qué es lo que nosotros exaltamos? 也许已经不再是真理，不再是圣灵了， Tal vez ya no sea ni la verdad ni el Espíritu Santo, 而是慢慢在高举世上的学问、地位、人才、钱财。 sino el conocimiento, la posición, el estatus social y las riquezas de este mundo. 但是很不幸的一件事，就这一些我们怎么举都举不过别人的。 Pero lo lamentable es que no importa cuánta importancia le demos a estas cosas materiales, nunca vamos a superar a las personas, a los gentiles. 第三个， Tercera pregunta, 我们现在在这里成为一个什么样的人呢？ ¿qué tipo de personas somos aquí? 或许我们道理听了太多就厌烦了， Tal vez ya nos hemos aburrido de las verdades de Dios 所以慢慢离开神了。 y es por eso que nos alejamos lentamente de la 结果 iglesia. 不止没有变成一个和平人，反而恢复成原来的样子了。 Y si nos pasa esto, entonces no solamente no somos mensajeros de la paz, sino que nos hemos vuelto a como éramos antes. 还是拿着刀枪像过去一样伤人刺人啊！ Seguimos aferrándonos a lanzas y espadas y lastimamos a los demás. 结果不但破坏人跟人之间的和平啊， Y esto no solamente destruirá la armonía que hay entre los hombres, 更破坏了人跟神之间的和平。 sino también la armonía y la paz que hay entre Dios y los hombres. 这一些才是我们最担心的问题啊！ Estas tres preguntas son cuestiones muy importantes. 这些才是真正阻挡很多人流归这个圣山的主要原因啊！ Y son las razones por las cuales las personas por las cuales se impiden a las personas a correr hacia el monte de Dios. 因此，以赛亚书第2章2到4节对我们来说，不只是一项预言而已哦。 Así que Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4 no solamente es una profecía para nosotros, 更是一种教训。 sino también una 他 enseñanza, 告诉我们传福音的真正秘诀是什么？ porque nos dice cuál es el secreto, cuál es la clave de predicar el Evangelio de Dios, 就是要高举神的道， que es exaltar la palabra de Dios 然后变成和平人， y convertirnos en pacificadores. 这样就能够吸引许多人流归圣山了。 Si alcanzamos estas dos metas, vamos a poder atraer a muchas personas al monte de Sión. 所以，当我们查考完这一段圣经以后，我们一方面固然可以感到安慰啊， Así que luego de estudiar este pasaje, por un lado somos consolados por Dios, 但是另一方面，我们也要警惕我们自己啊。 pero por el otro lado debemos estar alertos, 我们不只是相信这个预言一定会完全应验的， porque no solamente tenemos la certeza de que esta profecía se cumplirá, 我们更盼望这个预言能够真的实现在我们每一个人的身上。 sino que anhelamos de que esta profecía se cumpla en cada uno de nosotros 而且是借着我们的手来完成的。 y que se cumpla a través de nosotros. 最后，我们来看雅各书第3章， Por último, veamos Santiago capítulo 3. 请看雅各书的第3章 Santiago capítulo 3, 13节到18节。 versículo 13 a 18. 雅各书第3章13节到18节。 Santiago capítulo 3, versículo 13 a 18. 雅各书3章13节， 13. 你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。14节， 14. 你们心里都怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。15节， 15. 这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属魔鬼的。16节， 16. 在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。17节， 17. 唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。18节， 18. 并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。如果说以赛亚书2章2到4节是预言末世神国的诗章啊， Si decimos que Isaías capítulo 2, versículo 2 a 7 es una profecía, o es una profecía acerca del reino de Dios, 那么雅各书3章13节到18节可以做这篇诗章最好的结论啊。 entonces
Entonces Santiago capítulo 3, versículos 13 a 18 es la conclusión de esta profecía. 一个真正来到神圣山的人，绝对不是只有挂个名哦， Una persona que viene realmente al monte de Dios no solamente lleva un nombre 也绝对不是人到就算数了。 y tampoco es algo que se arregla con su presencia, 最重要的是必须有具体的改变。 sino que lo más importante es que se produzca un cambio. 所追求的不是属地的智慧， Lo que se procura no es el conocimiento mundanal, 而是上头来的智慧， sino la sabiduría que viene desde lo alto, 也就是神的训诲。 es decir, las enseñanzas de Dios. 它所表现的更不再是极度纷争扰乱， Y lo que se manifiesta ya no será incertidumbre y hipocresía, 而是清洁、和平、温顺、怜悯。 sino pureza, paz y benignidad. 不仅是在神的殿中成为一个使人和平的人， Esta persona no solamente va a ser un pacificador dentro del templo de Dios, 更在神的圣山结满用和平栽种的异果。 sino que da frutos de paz. 所以求神帮助我们啊， Que Dios nos ayude 使我们都成为真正流归圣山的圣徒啊！ para que todos nosotros nos convirtamos en creyentes que corren hacia el templo, hacia el monte de Dios. 同时，能够让我们更因着我们而使那些渴慕真道、爱好和平的人，也能够流归到这个圣山。 Y también procuremos ser las personas que atraen a otras para que vengan a este templo de 跟我 Dios. 们共同来追求和平， Para que todos juntos podamos procurar la paz 然后一起来享受和平。 y disfrutar de la paz. 唱诗。 Cantemos un himno.